Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Mentiras tuyas que me ames tanto, mentiras tuyas. Eres tan falso que ya no puedo confiar en ti. Vete con otra que no conozca todas tus culpas, porque el cariño que yo te tuve ya lo perdí. Eres cobarde, tuviste miedo y abandonaste. Y ahora que vuelves arrepentido de tu traición. Nos pasamos la vida mintiendo, mentimos todos y mentimos todos los días. Acaban de escucharlo. Somos unos trapaceros, unos adictos a la mentira. Nos pasamos la vida engañando a todo bicho viviente. Sí, sí. Y lo dice María Jesús Álava. Así que habrá que prestarle atención. Pues de eso vamos a hablar hoy nosotros. De eso van estas palabras a medianoche. De la verdad, de la mentira. El último libro de María Jesús Álava. La autora de La inutilidad del sufrimiento y del no ayuda a crecer. Y de tantos y tantos libros. Con los que nos abre los ojos, María Jesús. Eres una delicia, Jesús, siempre te lo digo. Muchas gracias, María Un Jesús. auténtico lujo. Bueno, y empezamos a mentir desde chiquitines, desde pequeños. Desde pequeños, prácticamente desde que somos conscientes que mintiendo podemos conseguir algo. Podemos evitar un castigo en un momento determinado. Entonces, a los 4 años el niño ya es plenamente consciente de que miente. En España hemos comprobado que a los 30 meses los niños ya son capaces de mentir y lo hacen de una forma absolutamente voluntaria. ¿Te acuerdas de aquellos versos de Pessoa? O poeta é un fingidor e finge sempre. El poeta es un fingidor, es un embustero y miente siempre, pero ya veo que no solo los poetas. No, nos pasamos la vida mintiendo, mentimos todos y mentimos todos los días. ¿Por qué mentimos tanto en las relaciones afectivas? Porque hay que ver el daño que puede causar sentimentalmente, anímicamente, cuando uno se da cuenta de que la persona a la que más quiere le está mintiendo. Eso es tremendo. Efectivamente. Tú fíjate que los estudios demuestran que el 90% de las personas afirman que pueden mentir ya en la primera relación afectiva. Intentamos dar una imagen muy edulcorada de nosotros mismos, a veces absolutamente falsa, para caer bien a la otra persona, para seducirla. Y el problema es que las mentiras en la afectividad son las más desgarradoras, porque una vez que has llegado al corazón, a las emociones, a los sentimientos, es tan fácil manipular, es tan sencillo aprovecharte, los demás se dan cuenta, pero la persona que en ese momento le están mintiendo vive una auténtica tragedia de la que muchas veces tan siquiera es incapaz de salir. Pero hay personas que mienten más que otras, ¿verdad? Sí. Hay lo que nosotros llamamos una tríada oscura, que son los narcisistas, aquellas personas que se sienten por encima de los demás y desprecian a los otros y creen que pueden mentir sin ninguna dificultad. Los maquiavélicos, en el sentido de que son personas, no son tan extrañas, son personas mucho más comunes de lo que pudiéramos pensar. Son personas muy insatisfechas, muy egoístas, muy envidiosas, que mienten para conseguir sus fines, y aquellas personas con altos índices de psicopatía, que también abundan,
que son los que tienen un interés, el suyo, no sienten cercanía, no sienten afecto, son personas que pueden hacer auténticas crueldades sin sentirse mal y además las repiten y además se sienten bien haciéndolas. Luego, bueno, los inseguros mienten más por esa necesidad de agradar a los demás. Curiosamente, los introvertidos mienten más que los extravertidos y sus mentiras son muy elaboradas. Y las personas que son muy impulsivas y muy agresivas, que siempre además echan la culpa a los demás y no asumen sus propias mentiras. Pues fíjate que yo creo, María Jesús, hablando de esto, que los peores mentirosos son los que mienten para utilizar sin ningún tipo de contemplación a las personas que tienen al lado. Eso es tremendo. ¿Y qué frecuente es eso? Y qué frecuente, es decir, estamos llenos de manipuladores, de personas que además son muy hábiles para saber cuándo la persona que tiene enfrente es una persona sensible, que es generosa, que le llegas prácticamente a la emoción, a los sentimientos, que deja de utilizar esa parte más racional. Entonces estamos llenos de manipuladores en cualquier área de nuestra vida. Comentábamos antes en el área de afectividad, pero también en el trabajo, en los amigos, en nuestro día a día, en cualquier tipo de relación. Y esto de las mentiras piadosas, ¿verdad? Porque de vez en cuando pues hay que hacer una mentira piadosa, ¿o no? Hay mentiras y mentiras. Yo siempre manifiesto que mentimos más por egoísmo que por altruismo, pero es verdad que puede haber una serie de mentiras que pueden ser incluso positivas. Imagínate el niño pequeño que se está esforzando enormemente en algo y que es un niño del pobre que no lo hace bien. ¿Qué es lo que haces? ¿Le dices qué torpe eres o lo que le dices es cómo veo que te esfuerzas? ¿Cómo veo que vas avanzando poquito a poco? En este caso, decir una verdad sería una crueldad. O esa persona que está enferma y a veces desahuciada, que no la vamos a engañar, pero que nunca le podemos quitar un poquito esa esperanza. Es decir, lo importante es la actitud. Podemos agraviar con verdades terribles o podemos defender con mentiras o sin exponer toda la realidad de una persona. A veces no es mentir, a veces es simplemente ocultar una parte de la verdad. Juan XXIII estaba con Casaroli, ¿te acuerdas? Aquel secretario de Estado que tuvo, que representaba toda la pericia y toda la sagacidad de la diplomacia vaticana, y estaban hablando, y entonces le dice Juan XXIII a Casaroli, bueno, pues no importa, dígalo usted así, diga usted esto. Y entonces le dice Casaroli, pero santidad, es que eso no es la verdad. Dice, ¿cómo que no es la verdad? Claro que es verdad. ¿Desde cuándo decir la verdad es decirlo todo? Efectivamente, pero fíjate que esto es una gran sabiduría. Hay personas que incluso en el marco de relaciones afectivas o incluso de amigos, piden que la otra persona le diga hasta el último de sus pensamientos. Y esto no tenemos por qué acceder. Es decir, hay una parte que siempre es interna y tenemos que ver muy bien. Si yo después de decir algo lo que consigo es que la otra persona se hunda en la miseria, ¿qué objetivo he logrado? Tengo que decir aquello que la persona está preparado para poder asumir y para poder reaccionar. A veces hay verdades muy crueles. ¿Desde cuándo decir la verdad es decirlo todo, María Jesús? Efectivamente, efectivamente. Esto lo dicen aquellos que a veces son muy impulsivos y poco sensibles a las reacciones y a las emociones de los demás. El autoengaño que es uno de los mayores males del ser humano. Fíjate que hemos visto que eso va creciendo, Jesús. Es decir, hay muchísimas personas que no son conscientes de sus propias mentiras y que siempre responsabilizan de todo lo que ocurre a los que están alrededor. Siempre se evaden, ellos nunca les pasa nada. Cada vez es más frecuente en nuestra sociedad, empiezan por ocultarse cosas que sí que se dan cuenta, pero llega un momento que lo automatizan tanto que ya prácticamente es un autoengaño constante. María Jesús, están esperando nuestras telespectadoras y telespectadores que les digas las claves para detectar a los mentirosos. Fíjate, Jesús, que no son tan sencillas como parecería y hay mucha leyenda urbana por ahí. Yo lo que les diría, algo que siempre mantengo, es vamos a utilizar mucho el sentido común, nuestra capacidad de observación. No te quedes en lo que una persona dice, que lo puede haber trabajado muy bien,
quédate siempre con sus hechos, con lo que hace, pero hay unos indicadores bastante claros. Es decir, si tú observas a cada persona, te das cuenta que cuando miente hay unos pequeños tics que normalmente aparecen, pero en términos generales yo te diría, aquellas personas que tienen mucho miedo de que sepamos que están mintiendo, se ponen muy rígidos, el tronco absolutamente rígido, los pies como clavados en el suelo, las manos agarrotadas prácticamente, y lo que hacen es que suben el volumen de voz en el momento en que están mintiendo algo. Alargan mucho las pausas en ese momento y la latencia de su discurso también es más lento y utilizan muchísimas frases negativas. Lo peor de esto, no lo sé, te pregunto, tal vez sea que cuando uno está empeñado en dar esa imagen de sí mismo, que no es la que verdaderamente se corresponde, al final termina creyéndoselo él también, con lo cual se convierte en un farsante y en un impostor. Y la primera víctima es él, claro. Que es capaz de negarte incluso la verdad más evidente. O sea, llega un momento que cuando les demuestras claramente, estas personas a veces te vienen empujados por los demás. Pues porque en el trabajo les han descubierto y les han dicho, oiga, que esto de usted ya es patológico, que así no va a poder continuar, o en una relación de pareja, o con los hijos, o con amigos. Entonces te vienen un poco acuciados y lo primero que hacen es, evidentemente, eludir su responsabilidad. No es verdad, te dicen, no es cierto, me interpretan mal. Yo realmente lo que quería conseguir era esto otro, lo que pensaba era esto, y tú le dices, no te engañes. Si vienes aquí y te sigues engañando, nunca llegarás a descubrir la verdad. Pero efectivamente hay personas que llega un momento que se lo creen tanto que dices, se engañan a sí mismos. Nos estás diciendo cómo descubrir a los mentirosos, pero me gustaría que ahondaras un poco más en eso. Descubrir al que miente, que no es tan fácil. No, en absoluto. Tú fíjate que las mentiras más duras, decíamos, son las que nos decimos a nosotros mismos, pero también en las esferas más íntimas, por ejemplo en la sexualidad. Se miente muchísimo, muchísimo, constantemente. Hay parejas que al cabo de los años es como si no conocieran al otro, que ha sido una especie de representación, que por eso son incapaces de detectar una infidelidad en un momento determinado o una mentira en esa esfera más extraordinaria, más íntima. Lo que tenemos que hacer siempre es intentar ver más allá. Hay personas que mienten mirándote a los ojos, Jesús, de una forma tranquila, no parpadean en absoluto, pero sin embargo si sabemos los puntos débiles, sí que somos capaces de pillarles, porque hay una parte, digamos, más fisiológica que no controlas, que se te escapa. Hay un tic, una risa nerviosa, un movimiento de manos extraño que normalmente no suele aparecer. Hay una incomodidad manifiesta o un deseo enorme de agradar o de convencerte de algo. Cuando hay algo es verdad, no tienes necesidad de luchar tanto por ello. La verdad por sí misma habla. Cuando tienes una persona que está defendiendo tantísimo algo, pregúntate si no te está adornando una verdad o si no te está manifestando una mentira. Hablabas ahora de la sexualidad. Qué importante es la sexualidad, es el motor de la vida y qué fuerza tiene. Pero tú fíjate hasta puntos y extremos enormes. Ahora, por ejemplo, estamos muy preocupados con muchos adolescentes y jóvenes que tienen una duda enorme sobre su propia identidad sexual. Es decir, es verdad que hay muchos adultos que han sido capaces de llevar vidas paralelas, parejas heterosexuales con luego parejas homosexuales que han ido conviviendo a lo largo del tiempo, pero ahora mismo hay muchos jóvenes y adolescentes que sí mienten en su propia sexualidad. Tú fíjate, hemos pasado de un extremo al otro. Es decir, antes una persona que se sentía un poquito extraño, un adolescente con ciertas tendencias homosexuales, se asustaba mucho. Ahora hay algunos que casi lo van buscando, lo van propiciando. Y en esa etapa donde hay una confusión enorme, las hormonas están por todos los lados, hay una exploración de nuestra propia sexualidad, lo que estamos viendo es que algunos adultos se están aprovechando de personas muy jóvenes para hacerles entender que su sexualidad es diferente. Por ejemplo, personas muy homosexuales que cogen y a un chico joven, en una etapa que está ahí pues un poquito con ciertas experiencias, le dicen, no te engañes, tú claramente eres homosexual y aún no tiene definida su sexualidad. La sexualidad se suele definir años más tarde en la etapa un poquito adulta. Aquí esto nos preocupa porque son muy fáciles en esa etapa
de primera juventud, de últimos años de la adolescencia, que les podamos confundir. Y cada vez es más frecuente. Hay muchas personas que te dicen, María Jesús, es que yo me enamoro de las personas. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, dices, perfecto. Pero vívelo con calma, porque llegará un momento que te darás cuenta dónde te encuentras mejor, con más comodidad. No te dejes llevar, sobre todo no te dejes influir por determinados círculos en un sentido o en el otro. Hay padres que te vienen y te dicen, nuestro hijo nos ha dicho que es homosexual, no lo podemos tolerar, por favor, a ver cómo le cambian. Y nosotros siempre decimos, no vamos a cambiar la esencia de una persona. Lo que vamos a hacer es ayudarle a aceptar la sexualidad que tenga a él mismo y después un poco a su entorno. Pero lo mismo puede haber una presión en un sentido como en el otro. Ahora hay mucha presión en sentido contrario. Me llama la atención esto que dices. Yo pensé que ya no existía eso, que puede haber padres que no acepten una realidad que además no la ha elegido esa persona. Hay personas todavía que piensan que eso se puede cambiar. Sí. Tú fíjate que diferenciaría aquí claramente. Las madres suelen ser mucho más respetuosas, rápidamente apoyan al hijo o a la hija en su identidad porque sexual. lo ven frágil, lo ven débil a lo mejor. Sí, y tienen otro punto de cercanía y de tolerancia en ese aspecto, Jesús. Y sin embargo muchos padres, aparentemente personas, oye, muy, ¿cómo te diría yo?, muy demócratas, muy liberales, muy progresistas, entre comillas, sin embargo esto lo abordan fatal y lo viven como un auténtico fracaso. Y te dicen, es que yo no quiero que mi hijo sufra. Y dices que a lo mejor el que está sufriendo eres tú. ¿Por qué piensas que tu hijo va a sufrir para siempre? Entonces lo que te dicen es, no, pero vamos a ver, esto son modas. Lo que tenéis que hacer es intentar que él se dé cuenta que va a vivir mucho mejor, que va a tener mucho mejor futuro si realmente es un hombre y tiene relación con mujeres o en sentido contrario. Esto es algo que lo tenemos, a veces, digamos, hay prejuicios que son muy atávicos, vienen de hace muchísimos siglos y años y están ahí, nos perduran mucho más de lo que pensamos. La gente es muy liberal hasta que le toca en su propia familia, en sus propios hijos, entonces es cuando se manifiesta de verdad su autenticidad. Esto que decías antes, de que hay muchachos, chicas, que de pronto deciden, quieren, no es que no lo son, es que quieren serlo. Yo te pregunto, ¿eso tiene que ver algo con la sociedad del espectáculo esta en la que no hacemos más que...? Claro, sí, hemos pasado de alguna manera a cosas que se han convertido en un auténtico valor. Si tú ves un poco ahora en el entorno, ¿no?, personas que triunfan, pues curiosamente, pues a lo mejor son muchos homosexuales, gays, lesbianas, que hacen pública su condición, les ves como auténticos triunfadores, pero tú lo ves en series, en películas, en la televisión, en tal, y las personas muchas veces, el más majo, el más agradable, el más cercano, el más buena persona, curiosamente es homosexual. Entonces llega un instante que se produce como una atracción, es decir, yo quiero ser de esos, quiero ser de los que son mejores, quiero ser de los que más triunfan, quiero ser de los que son más sensibles. Y en una etapa de gran confusión, esto tiene muchísimo arraigo, sin duda. Y lo que te decía, luego estas personas cuando a veces están con otros que pueden ser 3, 4, 5 años más mayores, pero con una sexualidad muy definida, ante ese tipo, digamos, de mente muy abierta, es fácil que te los terminen confundiendo, entre comillas. Y ahí muchas veces el psicólogo lo que le dices es, a ver, tú internamente tienes la posibilidad de elegir y de sentirte bien. No dejes que otros elijan por ti, ni tus padres, ni tus amigos, ni esta persona en concreta que has conocido y que en este momento te vislumbras. Deja que poco a poco llegue y no tengas prisa. Una de las cosas que les insistimos mucho es no tengáis tanta prisa en tener unas primeras relaciones sexuales para las que la mayoría de las veces no estáis preparados y cuya experiencia posterior suele ser negativa y recuerdan mal. Esto es curioso también. Hablabas ahora del triunfo, de los que buscan triunfar. Y volvemos a la verdad de la mentira. María Jesús, los que mienten, ¿el que miente triunfa más que el que no miente? Muchas veces sí. Hay muchas personas que piensan que es así. Y el que miente en cosas a veces muy concretas, fíjate que es verdad que hasta les puede ayudar. El tiempo realmente es la balanza
y el indicativo más claro que nos termina poniendo en su sitio. Pero en el corto periodo de tiempo es verdad que hay personas que parecen triunfar a base de la mentira y que desde luego no tienen ninguna duda y ningún tipo de autocontrol para dejarlo de hacer. Desgraciadamente hay esferas en las que es así. Hay personas triunfadores dentro del mundo del trabajo, por ejemplo, de las finanzas, del espectáculo, que lo han hecho a veces después de grandes mentiras. Mentir por venganza, María Jesús, sí, que es algo que a mí me parece tremendo, me parece de una crueldad grande y que se da en las parejas, por ejemplo, que se separan. Utilizar a los hijos. Mentir por venganza es una de las mayores crueldades, es una indignidad enorme donde una persona piensa que tiene todo el derecho del mundo a vengarse del otro, y para ello es capaz de utilizar a sus propios hijos, sabiendo que les está machacando, que les está hundiendo, que les está utilizando vilmente, que se les va a quedar grabado, que va a tener una repercusión en su vida. Estoy convencida que muchos de los espectadores que nos estén viendo se sentirán ahora reflejados. Es decir, muchos se sentirán víctimas con estas situaciones. Constantemente los psicólogos estamos atendiendo hombres y mujeres que han sido víctimas de una venganza tan cruel de estas características en aquello que es tan importante, que es en tus propios hijos, por ejemplo. Y muchos hijos de todas las edades que han sido víctimas de esa crueldad, de esa venganza enorme por parte de uno de sus padres. Siempre decimos, es una de las mentiras más terribles, es una de las mentiras más frecuentes. Estaba hace poco en un congreso de mujeres juristas y yo les decía, ¿vosotros sabéis detectar al mentiroso? ¿Sabéis detectar a la persona que está mintiendo claramente y que está diciendo que su pareja hace esto o lo otro? Y me decían, desgraciadamente no nos han entrenado para ello. Bueno, sería bueno que nos dejaran a los psicólogos el tiempo, el espacio y los medios suficientes como para que pudiéramos detectar y poner a estas personas enfrente de sus grandes mentiras. Es lo más innoble que puedes hacer, pero Jesús es muy frecuente. ¿Cómo sería un mundo sin mentiras, María Jesús? Sería fantástico, es decir, estaríamos todos tranquilos, relajados, sería infinitamente más justo en ese sentido, pero no es posible, Jesús. El ser humano tiene una cierta tendencia a mentir, es algo natural, y por otra parte tenemos una tendencia a pensar que los demás no nos mienten. Por eso, la mayoría de las veces, más de la mitad de las veces, no detectamos las mentiras. Y si no conocemos mucho a la otra persona, aún la detectamos menos. ¿No se cumple aquí aquello de que se cree el ladrón que todos son de su condición? No se cumple. El mentiroso piensa que él puede mentir y que la otra persona no le está mintiendo. Sí. Somos muy ingenuos, ¿verdad? En términos generales, sí. Es decir, pensamos que la gente es mucho más honesta, es más transparente, que tendría un cierto pudor para mentir. Tú fíjate si somos ingenuos, que llega un momento que cuando a una persona le haces ver que le están mintiendo, le da apuro. Es decir, le cuesta enfrentarse realmente al mentiroso y evidenciar esa mentira. Le tienes que preparar primero para que la detecte y luego para que sea capaz de poner la mentira en contra de la otra persona, de que realmente tenga un escarmiento y tenga una consecuencia. Hay muchas mentiras que incluso se descubren, pero que las personas no lo manifiestan porque sienten un pudor enorme y una tensión impresionante a manifestarlo. La otra persona se queda tan contenta y es más, y sigue consiguiendo su objetivo. El mentiroso compulsivo. Sí. María Jesús, ¿qué tiene que hacer una persona para darse cuenta de que está mintiendo? Porque es que yo creo que mucha gente miente y no es consciente de que miente. Sí, porque van tan en automático que mienten además sin ninguna necesidad y se ponen bastante agresivos cuando los demás se lo hacen notar. El mentiroso compulsivo normalmente no viene a pedir una ayuda al psicólogo, le empujan los que están directamente alrededor y lo que le dices al principio es: yo sé que tú piensas que no estás mintiendo, no te preocupes, no vamos a entrar en una discusión, simplemente te lo vamos a demostrar.
Y te vamos a demostrar cómo hay una serie de mecanismos internos que te están haciendo equivocarte y que están haciendo vivir una vida prácticamente ficticia o en paralelo. Hay muchas más personas de las que pensamos y además a veces esto estamos viendo que hay algunos tipos de personas que casi es un poquito hereditario. Hay otros que lo aprenden, pero de verdad que hay personas que son las que mienten absolutamente sin ninguna necesidad y jugándose un poquito su vida, su futuro, sus relaciones en base a esa mentira. Los mentirosos compulsivos, digamos que tenemos que tratarles un poquito como si tuvieran algo que tienen que reaprender para volver a tener un cierto control emocional. Dicen en Castilla la Vieja, María Jesús, que el que rompe un huevo rompe 100. El que miente una vez miente y miente. Y claro, cuando se le detecta la mentira, se quiebra la confianza. Sí, sí, mentiras pasadas nos tienen que hacer presuponer mentiras futuras. Esto es bastante típico. La persona que le cuesta mentir va a tender a mentir poco. Pero la persona que la mentira es una constante en su vida, por mucho que te diga, va a seguir mintiendo. Es un automatismo prácticamente que tienen. Y con esas personas, fíjate, yo siempre digo, lo peor que puedes hacer con un mentiroso es no decírselo. Lo peor es que no tenga consecuencias esa mentira. Solo van a reaccionar cuando la mentira se vuelve en su contra. Cuando en lugar de conseguir su objetivo es justamente al contrario. Cuando llega un momento que hay unas consecuencias. Pero esto lo hacemos pocas veces, Jesús. Los políticos. Bueno, tú dedicas un capítulo a este tema. No pensaba hacerlo y cuando terminé el libro dije, me van a decir que cómo es posible que haya dejado esto sin tratar. Las mentiras de los políticos. ¿Son más adictos ellos a las mentiras que los demás? ¿O crees que tienen que mentir porque no les queda otra? ¿O porque se contradicen? Porque yo pienso que a veces no es un gremio que mienta más que el de los profesores o el de los periodistas. Bueno, los periodistas, fíjate, ¿cómo Sí. nos pondrían? No creo que sea un gremio especialmente mentiroso, pero el hecho es que, claro, sus mentiras tienen una repercusión enorme. Ese es el problema fundamental, es decir, tú fíjate, yo insisto en que para ser político en nuestro país no se le pide nada a nadie. Al último aprendiz de cualquier fábrica le pides una serie de conocimientos y le pides una actitud. A un político no le pides ni conocimientos ni le pides nada a nivel emocional. Cualquier persona puede ser un paranoico con un trastorno de la personalidad enorme, puede llegar a ser político en este país. Si miramos nuestra historia, hay personas muy patológicas que han llegado realmente a mandar y a provocar auténticas guerras incluso. Entonces, en este punto tenemos un primer problema, ese. Un segundo, los políticos, la mayoría de ellos están entrenados. Y están entrenados al menos para no decir realmente la auténtica verdad, lo que piensan. Y están entrenados porque les han dicho cuidado, porque la mentira se puede volver en tu contra. Si vas hablando la verdad, si vas diciendo las cosas de forma espontánea, puedes estar en inferioridad de condiciones con otros que no van a dudar a mentir. Y además les han dicho, hay muchas personas que no están preparados para escuchar la verdad o para asumirla. Hay personas que quieren ser engañados en la política, que quieren convencerse de que van a vivir mucho mejor, que van a tener un subsidio permanente aunque no trabajen, que las pensiones no se van a terminar nunca. Entonces el político lo que te dice es, yo no quiero mentir, pero hay cosas que no puedo decir. Los estudios que se han hecho, que son todos fuera, por cierto, en España no se han hecho directamente, creo que no íbamos a salir mejor de lo que están saliendo fuera, te dicen que, por ejemplo, en las campañas electorales, al menos la tercera parte de las promesas son mentiras, al menos la tercera parte, el 33%. Y cuando a un político le dices, ¿por qué has dicho esto?, lo que te dice, no, es que yo en aquel momento pensaba que lo podía cumplir. Pero fíjate si son conscientes que cuando se les dice, oye, te están analizando todo lo que dices para ver si mientes, en ese momento las mentiras bajan mucho. Los políticos mienten como todas las personas, unos más que otros, sin ninguna duda, y sobre todo mienten aquellos muy ambiciosos y poco respetuosos con los demás. María Jesús Álava, un nombre imprescindible de la psicología dentro y fuera de España. Con la verdad de la mentira nos tenemos que ir, pero antes yo he buscado aquí un par de frases de esas que tú sacas como una especie de santo y seña. Sí, sí. Fíjense bien,
nuestra generosidad puede convertirse en la puerta que facilite que los mentirosos nos manipulen y nos extorsionen. Efectivamente. Al final Jesús se trata de no dejemos que la mentira nos prive de la verdad de nuestra vida. Y yo no sé si lo sabían, pero las grandes mentiras de nuestra vida, dice María Jesús Álava, empiezan por pequeñas mentiras en nuestro día a día. Efectivamente. Bueno, esta es una entrevista de verdad. Nada ha habido mentira en ello. Muchas gracias, María Jesús. Qué alegría tenerte otra vez en Palabras a Medianoche. Y ellas y ellos, lo contentos que están de que hayas vuelto a nuestro programa. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nos vamos. Hasta dentro de unos días. Buenas noches.